Episodio número 3446. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios y solo por la gracia de Dios estamos alcanzando ya este miércoles 27 de mayo la ley y el evangelio. Avanzando en el marco de esta lección número 9, el pecado, el evangelio y la ley. Saludos y bendiciones con nuestro texto para memorizar que encontramos en Salmos capítulo 119, los versículos 93 y 94. Jamás olvidaré tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Tuyo soy, sálvame, porque he buscado tus mandamientos. Salmos capítulo 119, los versículos 93 y 94. Y durante esta semana hemos visto diversas partes de esta lección número 9. El pasado sábado domingo estuvimos viendo distracciones y tentaciones. Luego en la parte del lunes, desafíos en mi relación con Dios. Y ayer martes veíamos la ley. Para hoy, la ley y el evangelio. Esto se va poniendo cada vez mejor en este nuevo trimestre, que ya no es tan nuevo porque miren, llegamos a la lección número 9, pero seguimos creciendo en nuestra relación con Dios, pues es el énfasis principal de todo este trimestre. Al final del programa estaremos compartiendo la vía de contacto de este ministerio Jehová Jireh y de este programa Estudio Sistemático de la Biblia, además del contacto de su servidor. Ahora les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Amante Padre que estás en el cielo, gracias te damos infinitas por tu amor, por tu misericordia. Te pedimos en esta hora que tú puedas tocar nuestros corazones, que podamos seguir aprendiendo, pero más que todo podamos poner en práctica lo aprendido. Transforma nuestra vida y ayúdanos a ver que tu evangelio y tu ley es una bendición de gracia para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. La ley y el evangelio. Jesús mismo explicó de manera muy poderosa y sucinta cuál era su relación con la ley. A continuación se nos invita a leer Mateo capítulo 5, versículos 17 y 18, para saber qué dijo Jesús aquí acerca de la ley. Acompáñame a la lectura de la santa palabra de Dios. Y lo hacemos en Mateo capítulo 5, versículos 17 y 18. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Mateo capítulo 5, versículos 17 y 18. Ahora sí, respondamos a la pregunta. ¿Qué dijo Jesús en Mateo 5, 17 y 18 acerca de la ley? Jesús dijo que no vino para abolir la ley, sino para cumplirla. También afirmó que mientras exista el cielo y la tierra, la ley seguirá teniendo valor y vigencia.
Eso escribimos nosotros. Excelente explicación. Y así como los límites que los padres señalan a sus hijos revelan lo que valoran, la ley de Dios nos habla de su carácter y de lo que es importante para Él. Dios nos dio su ley para proteger nuestra relación con Él y con los demás, pues sabe que ella orienta cada aspecto de nuestra vida a medida que crecemos en Él. ¿Quién no ha sufrido las terribles consecuencias del pecado, la transgresión de la ley? Y sobre esto pudiéramos argumentar un poquito. El pecado no es malo únicamente porque Dios diga que sea malo. Es malo porque también nosotros hemos sufrido precisamente esas consecuencias. Cuando alguien nos miente, cuando alguien habla mal de nosotros, cuando alguien nos quiere quitar algo que tenemos. O sea, todos nosotros sufrimos ese elemento de frustración y de tristeza que produce el pecado. Por lo tanto, no es solamente que Dios diga que sea malo y que ya es malo por eso. Es que violar los 10 mandamientos es algo terrible para cada persona. Por eso es una protección y más que una coerción, es una libertad. Libertad para amar a Dios de todo corazón y para amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Libertad para amar y ser amados y no ser vulnerados. El amor a Jesús está en el centro mismo de la ley. Él dijo en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 15, si me amas, guardarán mis mandamientos. Juan, capítulo 14, versículo 15. Cuando amamos genuinamente a Jesús, nos sentimos naturalmente inclinados a obedecer su ley. Cuando comprendemos claramente su ley, nos sentimos motivados a amar a Jesús. Y lo que es aún más importante, mantener siempre ante nuestros ojos la cruz y la muerte sustitutoria de Cristo en nuestro favor. Es la mejor manera de fomentar nuestro amor a Dios. Excelente explicación de la autora acerca de lo que hace el amor a Jesús dentro de la ley. Es un resultado de mantener esa relación estrecha y esto motiva definitivamente lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario para que podamos amarle, obedecerle y respetarle, porque de lo contrario viviéramos obviamente como nos da la gana, pero lo bueno es que nosotros ya no vivimos para nosotros, sino que vivimos para Cristo, porque con Cristo estoy juntamente crucificado, decía el apóstol Pablo, de modo que ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. La ley debe ir de la mano del Evangelio, pues aunque creemos en la vigencia de aquella y en la importancia de obedecerla, en lo que respecta a nuestra posición ante Dios, la ley solo puede señalar el pecado. Ella no puede perdonar, no puede justificar ni expiar. Por el contrario, ella señala por qué necesitamos ser perdonados y justificados, por qué necesitamos expiación. Esta es la razón por la que el Evangelio es imprescindible para comprender la ley y por qué la muerte de Cristo en nuestro favor nos es imputada por la fe y no por cumplimiento de la ley. Y esto debe ser explicado de manera que se entienda. No nos justificamos o no nos salvamos por las obras de la ley, antes nos salvamos por la gracia, por lo que Cristo hizo por nosotros. Pero la ley es simplemente un reflejo del carácter de Dios, es un resultado de los salvados, porque si ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros y Cristo no cometió pecado,
Pues entonces, lo que vive dentro de nosotros desde el momento que aceptamos a Cristo es una ley ya no del pecado, sino la ley del Espíritu, que es de vida para vida eterna. Y obviamente la vida eterna, usted no va a estar pecando. Entonces, desde aquí vamos practicando, desde aquí nuestro carácter está siendo transformado porque nosotros vamos a tener la mente de Cristo, la mente de Dios, el carácter de Dios, que es lo que finalmente hace la ley. A medida en que contemplamos a Cristo y obedecemos por amor su ley, estamos siendo transformados a su imagen. A continuación se nos invita a leer Romanos capítulo 3, versículo 28, Romanos capítulo 4 del 13 al 16, Gálatas capítulo 2, versículo 16, capítulo 3, versículo 13 y Filipenses capítulo 3, versículo 9, para responder a la pregunta: ¿qué nos enseñan estos versículos que puede ayudarnos a los creyentes obedientes a la ley a no caer en el legalismo? Acompáñame una vez más a la lectura de la santa palabra de Dios, y lo hacemos en Romanos capítulo 3 y el versículo 28. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Romanos capítulo 3, versículo 28. Ahora veamos Romanos capítulo 4, versículos 13 al 16. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a sus descendientes la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resultaría la fe y anulada la promesa, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda sus descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es el Padre de todos nosotros. Romanos capítulo 4, versículo del 13 al 16. Ahora veamos Gálatas capítulo 2 y el versículo 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Gálatas capítulo 2 y el versículo 16. Ahora veamos Gálatas capítulo 3 y el versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero. Gálatas capítulo 3 y el versículo 13. Ahora veamos Filipenses capítulo 3 y el versículo 9. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino por la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Filipenses capítulo 3 y el versículo 9. Ahora sí, respondamos a la pregunta: ¿qué nos enseñan estos versículos que puede ayudarnos a los creyentes obedientes a la ley a no caer en el legalismo? Estos versículos enseñan que la salvación no se obtiene por obedecer la ley, sino por la fe en Jesucristo. La obediencia es importante, pero no puede salvarte, sino que te ayuda a no caer en el legalismo. Porque recordemos que somos aceptados por la gracia de Dios y no por nuestros propios méritos. Esa es nuestra respuesta. Y con esto pendiente, solo añadir la información de que no nos salvamos por la ley, pero sí
obedecemos la ley como un resultado. Es decir, el obedecer la ley de Dios es un resultado y no una causa de la salvación. Gracias a que somos salvos en Cristo, obedecemos su ley. No a la inversa. No nos salvamos supuestamente obedeciendo la ley, sino que somos salvos por la gracia y como resultado de haber sido salvados por la gracia, entonces, por amor a Jesús, obedecemos su ley. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Hemos aprendido que la salvación es por gracia, mediante la fe en Jesús, y no por las obras de la ley. La obediencia sigue siendo importante, pero no para ganar el cielo, sino como respuesta de amor y gratitud a Dios. Hemos aprendido que la ley y el evangelio no son incompatibles, como hay gente que así la hace ver, que dicen que ya Cristo abolió la ley, que ya todo está abolido y que ya no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia, confundiendo una cosa con otra. Porque, por un lado, Cristo dijo que no vino a abolir la ley o a los profetas, sino a cumplir. Y por otro lado, está el hecho de que somos salvos por la gracia. Pero si amamos a Dios, guardaremos efectivamente sus mandamientos. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, ayúdanos a obedecer tu ley, no para salvarnos, sino porque ya somos salvos por tu gracia. Que de esa manera nada ni nadie nos aparte de ti y que veamos todo esto como una oportunidad de ser agradecidos, de amarte, de ser genuinos contigo, de poder dar un poco de lo que ya tú nos has dado y que de esa manera esto se refleje en una bendición directa para todo el que nos rodea, especialmente nuestros hijos, nuestros familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, hermanos en Cristo, en fin, todo el que podamos impactar, que pueda ver el carácter tuyo, oh Dios, reflejado en cada uno de nosotros. Favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espere para mañana, jueves 28 de mayo, saber y hacer. Esto se va poniendo aún más interesante en el marco de esta lección número 9, el pecado, el evangelio y la ley. Con nuestro texto para memorizar que encontramos en Salmos capítulo 119, los versículos 93 y 94. Jamás olvidaré tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Tuyo soy, sálvame, porque he buscado tus mandamientos. Salmos capítulo 119, los versículos 93 y 94. Y tal y como lo habíamos mencionado al principio del programa, compartimos la vía de contacto de este ministerio Jehová Jireh y de este programa Estudio Sistemático de la Biblia. Lo pueden hacer vía WhatsApp al +1-203-536-7242. Repetimos, +1-203-536-7242. También lo pueden hacer vía WhatsApp con su servidor al +1-484-599-2831. Repetimos, +1-484-599-2831. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvieron con ustedes los pastores Aris y Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga.
Ánimo contra el miedo. Hay amor y paz en Cristo Jesús.